Hola, un saludo para todos los que se conectan en esta nuestra última jornada de nuestra primera semana de la economía sostenible que organizan Forbes Colombia, Compensar, con la alianza de Toyota, Promigas, Banco de Bogotá y Schneider Electric. Durante estos días hemos estado desarrollando ideas acerca de qué hacer frente al desafío de la sostenibilidad. Hoy vamos a abordar distintos aspectos como el tema de la sostenibilidad desde una perspectiva de género, el tema de la movilidad eléctrica y también qué está pasando con las ciudades inteligentes, que son claves a la hora de lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se ha impuesto la humanidad. La invitación es para que si se perdieron alguno de nuestros eventos, por favor revívanlos en nuestras redes sociales y especialmente en nuestro canal de YouTube Forbes Colombia. También nos pueden encontrar en nuestra página web forbes.co. Hola, bienvenidos a nuestro panel de ciudades sostenibles en el marco de nuestro foro de la economía sostenible de Forbes Colombia. La discusión sobre las ciudades inteligentes se ha tomado al país y sin duda son varios los proyectos que se están gestando en las regiones. Para eso hoy tenemos a unos súper invitados quienes nos compartirán su visión y esas acciones puntuales que se están trabajando en estas regiones. Por eso estamos hoy con el director de ProMedellín, Diego Romero Vélez, y con la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán. Para empezar esta discusión quisiera hablar sobre el caso de Medellín. Diego, Medellín es una de las ciudades que más ha avanzado en el tema de transformación digital y sostenibilidad y quisiera preguntarle qué proyectos en este momento puntualmente están adelantando en la ciudad y cuál es esa hoja de ruta de cara a un corto, mediano y largo plazo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la revista Forbes por esta invitación, pero más que por esta invitación, por detonar una discusión que es tan importante que se dé en el país y es en qué consiste una ciudad inteligente, porque una ciudad inteligente es la que se planifica para su desarrollo sostenible. Por tanto, la sostenibilidad es un tema súper protagónico por estos tiempos. Nosotros desde ProMedellín como empresariado estamos viendo con muy buenos ojos lo que está ocurriendo en la ciudad. Medellín tiene 3 proyectos estratégicos que vienen desarrollándose por parte de la alcaldía muy importantes para apuntarle a la sostenibilidad. Uno de ellos es buscar hacer de Medellín un valle del software, que no es más que transformar la matriz de desarrollo económico de Medellín para que Medellín vuelva a ser la capital industrial del país, pero basados en una economía del conocimiento. Es decir, una economía donde las empresas sean conscientes ambientalmente y donde como Estado nos pongamos unos objetivos a futuro de disminución de emisiones de CO2, pero también que podamos planificar lo que sería el modelo de ocupación territorial del futuro. También, aparte de que hay un proyecto estratégico que busca hacer de Medellín Valle del Software, se tiene un gran proyecto que se llama Medellín Ecociudad, que busca que la conciencia no solo en la industria, sino en todas las acciones ciudadanas, pero también en la contratación pública. En Medellín tiene un tema de contratación pública bien interesante porque es una contratación innovadora, sostenible y socialmente responsable, y eso hace que nos vayamos construyendo como ciudad, constituyendo en un método de adaptación que permita el tránsito hacia la sostenibilidad. Y ahora quisiera pasar a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, doctora Carolina. Ustedes que están trabajando precisamente en Bogotá y ustedes están llamados a ser líderes en el tema de transformación digital y sostenibilidad, precisamente por ser la capital de Colombia. Secretaria, cuéntenos los proyectos puntualmente que se están adelantando en Bogotá y cuánto está, digamos, invirtiendo la administración en este momento. Bueno, Bogotá definitivamente le apuesta a ser una ciudad sostenible a través de varias herramientas. No solamente es una apuesta filosófica, sino las herramientas que nos van a permitir la continuidad de esa forma de pensamiento, que son 2: el plan de desarrollo, que es un nuevo contrato social y ambiental, y como digo yo, productivo para el siglo XXI, y el POT, que es un Bogotá Reverdece. En esas 2 herramientas va a quedar constatadas esa, digamos, ruta
de una ciudad sostenible donde la innovación y la tecnología son los habilitantes precisamente para lograr. Tenemos que buscar y procurar ese sano equilibrio entre unos modelos de producción efectivos, competitivos, pero que también podamos tener un cuidado del medio ambiente y sin lugar a dudas un impacto social positivo. En ese sentido, pues en el plan de desarrollo tenemos 5 ejes, el principal siendo el de desarrollo económico como el eje fundamental. 1 es donde está enmarcado todos nuestros planteamientos de los próximos 4 años, que van a continuar a lo largo de los siguientes 12 años si es aprobado el POT. No obstante, también estamos en este momento actualizando, podríamos decirlo así, la política pública en torno a desarrollo económico, la cual tiene una forma de COMPES que también le va a garantizar a la ciudad un mapa de ruta en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo en concreto? Ya aterrizado en proyectos de inversión. Y debo decirlo que el presupuesto de desarrollo económico se multiplicó por 4, pero la pertinencia por 10. Gracias al efecto pandemia, desde desarrollo económico tenemos que reactivar la ciudad entera. Como ustedes saben, Bogotá y su región representan ya más del 1/3 del PIB de Colombia. Si reactivamos Bogotá, reactivamos el país entero. Y desde aquí lo estamos apostando a una reactivación verde. Esos instrumentos puntuales que trascienden nuestra administración son el Distrito de Innovación, que es un área geográfica de muchísimas hectáreas, más de 300, que va a quedar ubicada en un punto neurálgico de la ciudad, cerca de Corferias, entre el aeropuerto y donde está la Universidad Nacional. Va a pasar el Regiotram por ahí, el metro, por ahí hay un trazado también ya del Transmilenio, entonces queda hiperconectado, pero lo más importante es que queda hiperconectado con la región y con el país, y pues obviamente con el aeropuerto, con el mundo, porque queremos que ahí lleguen, se dé cita presencial, física, varios laboratorios de innovación, varios centros de innovación abierta de grandes empresas que sean ancla, que también tengamos laboratorios de prototipado, que al tener la cercanía con Corferias podamos hacer ferias de exposición para abrir mercado a los emprendedores, donde podamos generar desarrollos utilizando innovación para la implementación y solución de las grandes necesidades de la humanidad. Ese es el primer gran proyecto y, como decimos nosotros, ese activo que le dejamos a la ciudad a través del POT y del plan de desarrollo. Sin lugar a dudas, la otra herramienta que venía de antes y que fortalecemos, construir sobre lo construido, es el FITIC, que es ese Fondo de Transformación Tecnológica que se usaba para temas de la bici. Bici para nosotros es fundamental como un instrumento de movilidad sostenible. Pero más allá de eso es también el vehículo que nos permitió durante la pandemia cerrar la última milla de abastecimiento para las tenderas, por ejemplo, de barrios. Y también es lo que nos permite entrar y salir de esas zonas que llamamos cielo abierto, donde utilizamos el espacio al aire libre para poder reactivarse de manera productiva y ordenada. El FITIC se utiliza mucho para la bici, pero también lo hemos utilizado ahora, por ejemplo, para una nueva convocatoria que acaba de cerrar y fue tremendamente exitosa, que en alianza con Bioentropic pusimos en el mercado, que es la de economía circular. Ahí estamos apoyando a más de 600 emprendimientos en diferentes temáticas que lo que pretenden es precisamente utilizar de manera eficiente nuestros recursos naturales para poder generar emprendimientos con impacto positivo. Y en ese sentido, Bioentropic, pues nuestro aliado ha sido fundamental en esa convocatoria de FITIC, que esperamos seguir creciendo el año entrante. Solamente este año, solamente este semestre, logramos 10 veces lo que el FITIC había logrado desde que se fundó en los últimos 6 años, en impacto y en monto colocado, y sobre todo en pertinencia. Ese es un instrumento que ya queda para la ciudad. Está el distrito, como ves, como un activo fundamental, y el FITIC como un vehículo de financiación. ¿Qué esperamos hacer con ese FITIC el año entrante? Por ejemplo, promover la reconversión de la planta vehicular de Bogotá hacia vehículos eficientes, pues eléctricos, si se pudiera. Y eso nos conecta con el tema también de abastecimiento que te venía contando, tan importante para Bogotá, porque los que, digamos, más contaminan ahora son los que están entrando, los camiones que están entrando, que tienen realmente una vieja data y muy poco mantenimiento. Entonces vamos a apostarle a ayudar a reconvertir esos vehículos, sobre todo de abastecimiento, que entren a nuestra ciudad, procurando así que logremos tener
pues unas menores emisiones en la ciudad de Bogotá. El FITIC se va a usar para eso. Hablando de abastecimiento, debo decir que estamos apostando a una ciudad sin desperdicio. Hemos hecho ya una hackathon en 4 ejes que nos permitieron encontrar emprendimientos que van a corregir esas problemáticas del mercado donde estamos botando prácticamente 1/3 de toda la comida que entra a la ciudad al año. Y esa es comida que debería ser utilizada con otros fines y aprovechada mejor. Entonces ya precisamente hoy me encuentro en el Consejo de Bogotá en debate sobre las plazas de mercado, porque ya vamos a implementar ese tipo de mecanismos a través de los emprendimientos e innovación abierta, innovación, digamos, de sector público que se hizo, para que las plazas también tengan unos eficientes sistemas de abastecimiento. Identificamos que la comida se pierde porque llega mucho más de la que se vende, porque cuando llega mal, en mal estado, en gran parte también porque se demoran mucho en llegar por el estado también, por ejemplo, de las carreteras, pero también tiene mucho que ver con la data analítica, porque no tienen información sobre qué tipo de consumo se debe hacer en qué momento, y por eso es que la comida llega a destiempos, por decirlo de alguna manera. Si mejoramos ese sistema de información, podemos darle datos, luz, guía a los campesinos y a nuestros productores y a nuestros comerciantes sobre la entrada y la salida de los alimentos, y eso ya mejora el nivel de tanto de abastecimiento como de desperdicio de la ciudad. Otro componente importante que queda para el resto de la, digamos yo, de la permanencia de la administración y ojalá para tiempos futuros es la creación de la Agencia Analítica de Datos. Precisamente a raíz de la pandemia recopilamos tantos datos que logramos tener un lago de datos que ahora lo estamos volviendo accionables para política pública, para la toma de decisiones, pero también precisamente para crear modelos sostenibles de valor. Ahí es donde estamos pudiendo generar esa información, por ejemplo, para nuestra cadena de abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Un poco más en detalle sobre temas específicos, toda la agenda de reactivación de desarrollo económico va en línea con una reactivación verde. Acabamos precisamente de ganarnos un concurso, por decirlo así, en el BID, junto con la ciudad de Santiago de Chile y Quito, donde nos van a dar unos recursos y acompañamiento técnico y tecnológico para que tanto la Secretaría de Ambiente como la de Desarrollo Económico y Hábitat podamos tener una plataforma que fortalezca la economía circular, por ejemplo, en el uso de los materiales para la construcción. La ciudad de Bogotá va a estar en construcción en la próxima década, por donde la mires. Y la idea es ser muy eficientes en el uso y el desecho de esos materiales de construcción, que se puedan también utilizar precisamente en las obras. Y el BID nos va a ayudar a mirar eso. Y por último, quisiera contarles que desde el Observatorio Económico, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, como socios fundamentales en muchísimas de las estrategias de ciudad, estamos trabajando no solamente una medición adecuada sobre el tema de economía circular, los emprendimientos verdes en la ciudad, sino también una encuesta sobre crecimiento verde, porque la apuesta es que el crecimiento de la reactivación económica sea completamente sostenible. Diego, hablaba usted sobre el Valle de Software, sobre esos proyectos de ecomovilidad. Quería preguntarle precisamente cuánto está invirtiendo la ciudad, qué proyectos, digamos, qué ambiciosos proyectos tienen en otros temas sostenibles como energías renovables, como vehículos eléctricos, y realmente cómo se están financiando estos proyectos, si realmente hay vocación del empresariado colombiano o, digamos, de Medellín, de Antioquia, para seguir apuntándole a estos proyectos. Pues Medellín como ciudad desde el Estado tiene planeado invertir en su proyecto estratégico Medellín Valle del Software 1.2 billones de pesos, que es una inversión que se realizará primero en formación del talento para dotar de habilidades al territorio en temas de la cuarta revolución industrial que garanticen la construcción de las nuevas empresas, por un lado. Por otro, es la inversión en la reindustrialización, que es la creación de las nuevas industrias, pero basados en la economía del conocimiento, en la sostenibilidad y en conectar la oferta de desarrollo de software en el mundo con la demanda de talento que puede haber desde el territorio, pero además una inversión en la potenciación de las empresas que son de base tecnológica en el territorio, que ya llevan un tiempo incluso con alguna exención de impuestos, y en la dinamización de todo un ecosistema que se tiene que movilizar hacia el futuro a través de una presión que se pueda generar. Y sobre todo en que el alcalde decidió juntar dos políticas públicas muy importantes, que fue la de ciencia, tecnología e innovación
con la de industrialización, a la que le llamo reindustrialización, y juntar esas dos políticas públicas garantiza que el factor de innovación llegue a permear toda la industria. Y cuando la innovación permea la industria, sin lugar a dudas, se busca reducir las externalidades nocivas, entonces es una apuesta bien interesante. Pero eso es una inversión por un lado. Por otro lado, el tema de Medellín Ecociudad, que busca hacer una ciudad inteligente, que busca la llegada de la transformación digital a todos los procesos de desarrollo del territorio. Tiene planeada en el cuatrienio una inversión de 4.4 billones de pesos, que es una cifra supremamente alta, con la cual se va a invertir, por ejemplo, en la construcción de una nueva línea del metro, que es el metro de la 80, que eso es un transporte limpio, es un transporte que se da a través de la energía, pues por conducto energético. Con el área metropolitana del Valle de Aburrá se viene trabajando un tema de estructuración de más ciclorrutas, porque en Medellín se puede pedalear y la gente tiene esa cultura, pero además Medellín es la única ciudad del país que tiene una red pública de bicicletas, y esto hace pues que sin lugar a dudas se haga un trabajo más exhaustivo. Medellín, al ser un cañón, ha sufrido por mucho tiempo problemas con el aire, pero cuando uno tiene un reto de ese tamaño, como es el reto del aire, se enamora de la solución, y enamorarse de la solución hace que la ciudad sea una ciudad experta en resolver estos temas. Con la llegada del alcalde Daniel Quintero, sin lugar a dudas, Medellín se puso en corriente de transformación, porque lo que se detonó fue un ecosistema de trabajo colaborativo para transformar esa matriz de desarrollo económico e iniciar una cosa que se llama la gestión de la transición hacia el desarrollo sostenible. Entonces crearon un sistema de gobernanza donde nosotros desde ProMedellín participamos, que es el Consejo Público Privado de Ciencia, Tecnología, Innovación y Reindustrialización, que es democratizar el acceso de la ciencia, la tecnología y la innovación para las empresas, donde participa la ciudadanía, y las empresas, la academia y el Estado, resolviendo problemas del territorio. Entonces los problemas del territorio en Medellín llegan a un sistema de gobernanza a través del uso de la tecnología, de las plataformas que tiene Medellín a disposición a través de su institucionalidad y su conglomerado público, y esos retos los resolvemos los empresarios, con los académicos, con el Estado, con el factor de innovación, y se ve reflejado, digamos, en todas las acciones que van a llevar a que la ciudad tenga un nuevo modelo de ocupación territorial. Y secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, doctora Carolina, quería preguntarle, estos cuellos de botella, ¿ustedes cómo hacen para solucionar los cuellos de botella y para gestionar precisamente esta inversión que se está dando y que sin duda vislumbra muy buenas oportunidades en el largo plazo? Sí. Mira, definitivamente el tema de mentalidad y cultura no deja de ser uno de los obstáculos, aunque llegó la pandemia y aquello que siempre vimos como un deseable se volvió indispensable, como la digitalización, la cultura digital cambió. Creo que todavía nos falta entender que el origen precisamente de esta calamidad que vivimos como humanidad tiene que ver con el relacionamiento que tenemos inadecuado con nuestro medio ambiente. Yo creo que nos ha faltado conectar los puntos, como dirían los americanos, en ese sentido. Y yo creo que es importante entender que la posición global no solamente son compromisos como un saludo a la bandera con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que si no hacemos algo al respecto, realmente ya nuestras futuras generaciones, mis hijos y mis nietos, no van a ver el mundo tal y como lo hemos visto hoy en día. Yo debo decirte que nos falta una gran sensibilización como humanidad, donde podamos entender que lo que vivimos los últimos 12, 16 meses en el globo terráqueo fue a causa de no tener un buen relacionamiento con el medio ambiente. Ahora pasando a Medellín, Diego, cuéntenos cuáles son los retos que ustedes ven en Medellín y cómo realmente asumir estos cuellos de botella que se están dando y trabajar con el sector público y el sector privado de manera conjunta. Nosotros desde el sector privado decidimos ponernos la camiseta para colaborar con el sector público y también con las universidades. ProMedellín es, sin lugar a dudas, ese tanque de pensamiento de los empresarios que quieren que a Medellín les vaya bien. Entonces para que a Medellín le vaya bien,
Lo primero es reconocer cuáles son los retos que tenemos como ciudad y que también nos ha dejado la pandemia, porque la pandemia nos llevó a tener cifras de desempleo casi del 25%, que a Dios gracias por el proceso de reactivación que se ha venido dando en la ciudad ya va en un 17%, pero tenemos una pobreza multidimensional del 19%, de la cual el 9% es la pobreza extrema, que es la gente que vive con menos de $1 al día, y eso es un reto que tenemos que resolver en este camino a la sostenibilidad, porque la sostenibilidad implica también una prosperidad limpia, ¿cierto? Y es a eso a lo que le estamos apuntando, porque también es desafiar nuevos mercados, pero también hay retos grandísimos que tienen que ver con la transformación digital. Cuando usted propone o inspira un cambio en un territorio, lo primero que llega al cerebro científicamente comprobado es la renuencia. La renuencia al cambio es uno de los retos más importantes que tenemos que asumir quienes estamos liderando la transformación para poder jalonar al territorio hacia la frontera de posibilidades de producción de conocimiento. La gente tiene que ver tangible los proyectos que transforman sus realidades, y cuando esto se logra, uno transforma la cultura. Las políticas públicas inician con unas políticas culturales. Cuando la gente tiene una apropiación de la transformación, sin lugar a dudas todo cambia. Entonces, por eso hemos decidido animarnos con muchos empresarios para poder gestionar esta transformación, porque cuando los empresarios se juntan para transformar, en efecto transforman. Y es por eso que estamos trabajando muy duro por dinamizar todos esos sistemas sociotécnicos que son los que ayudan a que la gente mejore su calidad de vida, y sin lugar a dudas abrirle espacio a los nichos de innovación, a la transferencia tecnológica, porque hay unos países que sin lugar a dudas ya han resuelto algunos de estos problemas, y tenemos que captar ese conocimiento, estructurarlo y dejarlo posicionado en este territorio. Y por qué no la cooperación económica, que también es muy importante, la llegada de recursos de empresas al país que dinamicen otro tipo de economía que no se circunscriba solo a la industria manufacturera, sino que sea una economía que transforme la industria manufacturera y una nueva economía que dinamice y resuelva esos retos tan importantes que tenemos en todos los territorios. Secretaria, ¿ustedes cómo hacen para jalonar este tema de la inversión en Bogotá? ¿Cómo financian estos proyectos y realmente si han recibido ayudas o colaboraciones de organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo se financió obviamente a través del presupuesto distrital y también del cupo de deuda que se aprobó una adición recientemente, y ese cupo de deuda tiene un componente de rescate social, pero uno de los más importantes componentes tiene que ver con el desarrollo sostenible. El impacto ambiental positivo hacia este tipo de apuestas. Eso son los recursos que salen tanto para el distrito, innovación, como para el TIC, que ya te mencioné, como para toda la apuesta del abastecimiento de ciudad, en una ciudad sin desperdicios. Esos son los recursos de operación y de inversión que tienen que ver con estos 4 años. Al quedar la ruta ya trazada en el POT, lo que genera son incentivos desde el sector privado para que sea el mismo mercado el que quiera apostarle a este tipo de iniciativas, porque tiene bien sea unos incentivos fiscales, tributarios, o porque ahora hay unos permisos que antes no había para una mixtura de tierras en unos sitios, pero también la protección de otras en otros lugares que van a garantizar una Bogotá mucho más verde, que eso fue lo que hicieron mis colegas de ambiente y de hábitat y de planeación muy bien pensado. En ese sentido, yo creo que ya lo que es la continuidad de esta administración debe ser mucho más de la mano del mercado. A eso le estamos apostando, que sea la empresa privada, que sea el inversionista privado el que lo haga. Por supuesto, los multilaterales nos han apoyado. El BID siempre ha estado presente. Con esta plataforma entran unos recursos para generar y crear esta plataforma, pero son menores, son aproximadamente $1,500,000, digamos, menores en el total de lo que significa este tipo de apuestas. Alta Consejería TIC se ganó también con Bloomberg Philanthropies ahorita unos recursos grandes para usar la innovación precisamente para temas de desarrollo sostenibles. Eso sí son como unos $10 millones, pero todo eso viene siendo poco para lo que realmente se requiere hacer. Yo te voy a decir, el presupuesto de desarrollo económico de $1 billón, el cuatrienio, y el total de esos recursos están enfocados en temas de reactivación en este momento económica,
con generación de empleo sostenible. No apoyamos ni vamos a apoyar ningún tipo de emprendimiento que de alguna manera impacte o perjudique el medio ambiente. O sea, ese es nuestra primera criterio de selección o de eliminación para cualquiera de nuestras convocatorias. Diego, en Medellín, ¿cómo se avanza en el financiamiento de estos grandes proyectos? Hablábamos de Valle de Software, hablábamos de otras acciones puntuales, pero ¿cómo avanzar en el financiamiento? ¿Y se están trabajando quizás alianzas o cooperaciones con organismos internacionales? Cuando usted tiene un buen proyecto, la financiación es una consecuencia, es decir, usted tiene una gran idea que va a posicionar en su territorio, sin lugar a dudas, llega la financiación por todas partes. Yo quiero hacer una felicitación pública a la secretaria de Medio Ambiente de Medellín y al alcalde, que lograron sin lugar a dudas que Medellín fuera la primera ciudad en poder emitir bonos de carbono y en lograr la certificación de esa entidad que se llama Proclima, para poder emitir bonos de carbono y recuperar casi 7.800 toneladas de CO2 que son emitidas a la atmósfera. Eso, por un lado, dinamiza la economía, apunta directamente a este tema de la sostenibilidad, pero aquí en Medellín nosotros nos movemos mucho. Desde ProMedellín estamos elaborando diferentes estrategias para la cooperación internacional. Tenemos conversaciones con empresas multinacionales muy importantes que por decoro pues no puedo mencionar en esta etapa del proceso, que van a hacer su arribo a la ciudad con inversión, y no solo con inversión, sino con formación de talento y con desarrollo tecnológico y de conocimiento, que va a ser una capacidad que va a quedar instalada en el territorio. El alcalde de Medellín es una persona que se mueve mucho, pues por su historia lo conocemos, que todos los lugares a donde ha llegado los ha transformado, desde que trabajó en Impulsa, cuando fue al viceministerio de Tecnologías de la Información, que lo convirtió en economía digital, y es un experto en los temas de cooperación internacional. Tiene una agenda a la cual ProMedellín como empresariado lo va a acompañar la próxima semana en Nueva York, donde se va a reunir con actores muy importantes como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación de estos procesos. El trabajo de Medellín mancomunado con la Presidencia de la República, por ejemplo, para poder financiar los recursos del metro de la 80. Todo inicia con una conversación. Entonces la cooperación es conectarse con todos los actores interesados en el desarrollo de las ciudades para poder generar la financiación, pero todo tiene que partir de las buenas ideas. ¿Quién le va a decir que no a convertir a Medellín en un valle del software cuando tiene proyectos tan estructurados? Hacer de Medellín una ecociudad, cuando eso va a significar riqueza, progreso y crecimiento de un territorio. Y esto es una ciudad que está conectada con el país y con el mundo. Cuando uno se conecta con el país y con el mundo, como le dije al inicio de esta respuesta, la financiación termina siendo una consecuencia. Doctora Carolina, desde el punto de vista de mujer, usted ha liderado todo el tema de la reactivación económica sostenible, pues, que se está llevando en este momento en Bogotá a causa de la pandemia. ¿Cuál sería su mensaje final y su reflexión sobre por qué avanzar a esas ciudades más inteligentes? Nosotros vamos bien en la reactivación económica. Ha crecido el PIB, afortunadamente, de la ciudad. Nosotros somos la única ciudad de Colombia que la mide, pero lo comparamos con nuestros pares en otros países y estamos por encima de la media. Estamos creciendo, yo diría que bastante aceleradamente comparado con los pares, y estamos por encima del PIB promedio, del PIB del crecimiento del país. Y somos los que más le contribuimos al PIB. También al nivel de desempleo. Estamos a solo 10%, o sea, estamos 10% por debajo de donde estábamos en nivel de ocupación antes de pandemia. O sea, que ya hemos recuperado, antes de empezar pandemia, estamos en 4.200.000 empleos ocupados, llamémoslo así, porque hay formal e informal ahí medido, 4.200.000. Estamos en este momento todavía un 10% por debajo de esa cifra, o sea que estamos del orden de 3.700.000, y eso quiere decir que vamos bien. Claro, el empleo se tarda en recuperarse, sin lugar a dudas el principal reto. Además, nunca vamos a volver al mismo punto en el que estábamos antes de pandemia, con la misma tipología
empleo que había. El empleo que había antes de pandemia cambió para siempre. Ya la gente se dio cuenta que los procesos productivos podían ser más eficientes, que los emprendimientos podían ser más ligeros, que los emprendedores y los empresarios de toda la vida podían trabajar con menos número de personas en diferentes áreas, y ahora vamos a tener que reconvertir ese capital humano hacia nuevas y mejores tipos de ocupación o de oficios. En eso estamos trabajando arduamente. Yo siempre le digo a la alcaldesa, cuando me pregunta cómo vamos, que es una pregunta diaria, para mí el indicador que mueve todo es la confianza del consumidor, porque la confianza es la que genera el gasto, el consumo, lo que hace que la gente vaya y compre en la tienda, porque confía que mañana va a estar bien. Y mientras la gente gaste, se mueven los inventarios, se vuelve a mover la maquinaria, vas a tener que tener operarios de maquinaria. Y ahí es donde la industria manufactura se nos mueve y se nos empieza a mover un poco más el aparato productivo. Entonces yo sí creo que la confianza en consumidor es fundamental, ese indicador. Y vamos bien, estamos en el 17%, les quiero decir que ni siquiera antes de pandemia hemos estado así. La gente como que volvió a recuperar la confianza en la vida y en el mañana. Eso es lo que nos dice ese indicador. Y Diego, ya para finalizar, ¿cuál es precisamente ese mensaje que usted nos podría entregar en nuestra semana de economía sostenible, y cuál es esa reflexión que usted hace sobre por qué realmente Colombia debe avanzar como un todo hacia tener ciudades más inteligentes y sostenibles? Primero que todo, entender que una ciudad es inteligente si le apunta a la sostenibilidad, es decir, si apunta a transitar hacia su desarrollo sostenible. Segundo, una sola golondrina no hace verano, y nos tenemos que juntar como sociedad en torno a la solución de los grandes retos del territorio. Es decir, el empresariado se tiene que juntar con el Estado, y el Estado con la academia y con el empresariado, y resolver los retos en torno al ciudadano y al territorio, que tienen que estar en el centro. Pero también esto implica reconocer cuáles son los retos del territorio y tener mucha energía como grupo para entender cuál es el valor de la innovación en el desarrollo y poder inspirar a la sociedad. Si se juntan los actores a resolver los retos y ponen al ciudadano y al territorio en el centro, sin lugar a dudas será más fácil avanzar hacia los objetivos de la sostenibilidad. Perfecto, pues muchas gracias a nuestros super invitados por hablarnos sobre ciudades sostenibles, y los invitamos a seguir conectados a esta semana de economía sostenible de la revista Forbes Colombia.